¿Cuántos campeones hay aquí? Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Y ya estamos en Campeones 3. Ya, wow, cómo vamos avanzando, ya somos campeones número 3. Así que bueno, en esta lección de hoy vamos a aprender sobre fidelidad versus desobediencia. ¿Qué palabra? La desobediencia, ¿no? Seguramente que no pasa, que ustedes son súper obedientes a mamá, a papá, a todo lo que nos dicen que hagamos. Seguramente son niños muy obedientes, pero hoy vamos a conocer una historia que encontramos en Números. ¿Y cuántos han escuchado hablar de los espías? Este pueblo que Dios salvó de Israel, lo sacó de Israel, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos han escuchado que eran 12 espías? Esta historia nos cuentan que ellos fueron salvados de la esclavitud y que Dios los mandó a que pudieran ver una tierra desconocida, tal vez para ellos, que puedan ver qué había dentro de ese lugar. Y saben que estos 12 espías han ido a aquel lugar para poder ver qué había, ver qué había en la ciudad, qué clase de personas habitaban en ella, qué era lo que pasaba dentro de esa ciudad. Pero saben que ahí hay 10 personas, 10 espías que cuando volvieron se quejaron un poco de lo que Dios le había mandado hacer y empezaron a decir que iba a ser muy difícil entrar, ya que en esa tierra había hombres muy fuertes, era una ciudad muy fortificada, ¿no? Que parecía algo imposible de poder lograr. Y saben que el corazón de Dios se entristeció bastante por saber que sus hijos no querían obedecer lo que Él les mandó a hacer. Sabes que cuando vos no haces caso a papá, mamá o a alguien, Dios también se entristece porque papá y mamá te mandan a hacer cosas por tu bien, para que seas un mejor hijo, o a las 6 te mandan a hacer cosas para que seas un mejor alumno. Entonces dice que el corazón de Dios se entristeció mucho porque estos 10 espías rezongaron de lo que Dios le mandó a hacer y no lo querían hacer. Pero sí había dos, que esos dos fueron Josué y Caleb, quienes sí escucharon la voz de Dios y quienes se plantaron y dijeron, sí lo vamos a hacer igual, porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? ¿Sabes que también tenemos un texto en Números 14:41 que dice, pero Moisés les dijo, ¿por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? Esto no les va a dar resultado, porque siempre que Dios nos manda a hacer algo, tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios, ¿sí? Y sabes que, como siempre, no nos podemos ir sin dejarte el reto semanal. Y como esta lección en la fidelidad versus obediencia, vamos a poner en práctica la obediencia. Tal vez vos decís, uy, me cuesta mucho hacer caso. Bueno, pero en esta semana te vamos a hacer este reto de que si te cuesta mucho hacer caso y sos, cuando mamá te manda a hacer la cama, decís, no, otra vez yo, ya la hice ayer. ¿Sabes qué? Te proponemos a que puedas ser un niño obediente, que puedas escuchar lo que te mandan a hacer, sea mamá, papá, o sea Dios que le está hablando a tu corazón y te manda a hacer algo y le puedas obedecer. Pero ¿sabes qué? También hay veces que hacemos cosas y Dios no quiere que las hagamos. Entonces también tenemos que aprender a ser obedientes y cuando Dios nos dice que no lo hagamos, no lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces este va a ser el reto semanal, poder escuchar la voz de Dios, de lo que Dios te manda a hacer y de lo que Dios te manda a que no lo hagas. Y también poder hacer caso y obedecer a papá, a mamá o con quien vivas, puedas en esta semana sumarte y cumplir este reto. Como siempre te digo, dale, animate y cumplilo. Vas a ver que cuando obedecemos a Dios, algo en nuestra vida cambia. Y cuando sos obediente a Dios, Dios te va a bendecir con lo mejor. Pero podamos en esta semana poder escuchar la voz de Dios y ser obedientes a Él, sea en lo que tenemos que hacer o en lo que no tenemos que hacer. Te mando un beso enorme. Seguí siguiéndonos y vamos campeones, que vamos por más. Un beso enorme, cuídate, besito, chao, chao. ¿Cuántos campeones hay aquí?